Hola a todos. Antes de comenzar, pueden apoyar el canal con un like, suscribiéndose y comentando desde qué lugar están viendo este video y a qué hora. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, empecemos. Salimos de Córdoba un miércoles por la tarde, a principios de junio, cuando el otoño todavía no se decidía del todo y el aire conservaba algo de calor del verano. Lucía y yo llevábamos casi 8 años juntos y ese viaje al norte se había vuelto una costumbre tranquila, una pausa antes de que el año se volviera pesado. Íbamos a pasar unos días con su familia en Salta, nada extraordinario, solo kilómetros de ruta, mate compartido y esa sensación de estar fuera del ritmo habitual. Yo había salido directo del trabajo, aún con el cansancio metido en los hombros, y Lucía me pasó a buscar puntual, como siempre. Ella era la organizada, la que pensaba en el combustible, en los horarios, en no improvisar demasiado. Había preparado una bolsa con comida, un termo grande y descargado varios podcasts para las horas largas de manejo. Me gustaba verla así, concentrada en los detalles, como si el viaje empezara mucho antes de poner la llave en el contacto. Cruzamos Santiago del Estero ya de noche. La ruta se volvió más oscura, más silenciosa, tramos largos sin estaciones de servicio, sin luces, sin movimiento. El auto respondía bien, aunque ya tenía muchos kilómetros encima. Pertenecía a mi padre y lo había heredado después de que falleció, así que lo conocía de memoria, los ruidos normales, las vibraciones esperables, lo que era parte de su edad y lo que no. Lucía se quedó dormida cerca de la medianoche, con la cabeza apoyada contra el vidrio. Yo bajé un poco el volumen y seguí manejando, atento a la línea blanca que parecía flotar frente a mí. En ese tipo de rutas, el tiempo se estira. 10 minutos pueden sentirse como media hora. El cuerpo entra en piloto automático y la cabeza empieza a divagar. Fue cerca de la 1 cuando vi las luces por primera vez en el espejo retrovisor. Un vehículo alto, una camioneta oscura, acercándose rápido. Pensé que iba a pasar de largo, pero no lo hizo. Se mantuvo detrás unos segundos y luego se colocó a nuestra izquierda. El conductor tocó bocina varias veces y empezó a hacer señas exageradas con el brazo, apuntando hacia la parte trasera de nuestro auto. Reduje la velocidad, más por reflejo que por decisión consciente. Bajé un poco la ventanilla y el aire frío entró de golpe. El hombre gritaba algo que no se escuchaba bien, pero el gesto era claro. Señalaba una rueda, hacía un movimiento cortante con la mano, como si algo estuviera mal. Lucía se despertó sobresaltada, confundida, y me preguntó qué pasaba. Le dije que parecía que teníamos un problema atrás, tal vez una rueda baja o algo rozando el piso. Ella se inclinó hacia adelante para mirar, todavía medio dormida. La camioneta se adelantó y prendió las balizas, deteniéndose unos metros más adelante en una zona amplia al costado de la ruta. Recuerdo ese instante con una claridad incómoda. La duda breve, esa sensación física, difícil de explicar, que aparece antes de que la cabeza formule una idea concreta. Algo en mí quiso seguir de largo, pero la parte racional ganó. Si realmente había un problema mecánico, seguir manejando podía dejarnos varados más adelante, en un lugar peor. Me detuve detrás de la camioneta. Le pedí a Lucía que se quedara dentro, con las puertas cerradas. Ella asintió sin discutir. Bajé del auto y el frío nocturno me golpeó de lleno. El hombre ya venía caminando hacia mí. Era alto, de contextura fuerte, con una campera gruesa y una gorra que le cubría parte del rostro. A la luz de los faros parecía alguien común, demasiado común. Dijo que había visto chispas cerca de la rueda trasera izquierda. Hablaba tranquilo, sin apuro. Agradecí el aviso y rodeé el auto para revisar. Me agaché, iluminando con la linterna del celular. La rueda estaba bien, inflada, firme.
No había nada colgando, ni marcas, ni restos metálicos. Me incorporé para decírselo y en ese momento noté que el hombre estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Ya no sonreía. Su cara había cambiado de una forma sutil pero total. No era enojo, no era amenaza abierta, era vacío, una expresión plana, sin emoción. Le pregunté si estaba seguro de lo que había visto. No respondió. Solo inclinó un poco la cabeza, como evaluándome. Sentí un nudo en el estómago. Miré de reojo hacia el auto y vi a Lucía observándonos, completamente despierta ahora, con los ojos fijos en la escena. Di un paso atrás, con la intención clara de volver al vehículo. Fue entonces cuando sentí la mano en mi hombro, pesada, firme. Los dedos se clavaron con fuerza. Me giré por instinto y alcancé a ver un destello metálico reflejando la luz de los faros. No dijo nada, no gritó, no explicó, solo avanzó. Y en ese instante entendí que la parada había sido un error. El movimiento fue instintivo. No recuerdo haber pensado en esquivar, solo en alejarme. El filo pasó frente a mi cuello y sentí el aire cortado, un zumbido breve, como si el mundo se hubiera estrechado de golpe. Perdí el equilibrio al retroceder y caí de espaldas sobre la grava, el impacto sacándome el aire de los pulmones. Desde el suelo vi a Lucía gritar detrás del parabrisas, su boca abierta sin que yo escuchara nada con claridad. El hombre no se detuvo. Pasó por encima de mí como si yo fuera un obstáculo menor y avanzó hacia el lado del conductor. Me levanté a medias, mareado, y le grité que corriera, que saliera por el otro lado. La vi forcejear con el cinturón, los movimientos torpes del pánico. El hombre golpeó el vidrio con el puño, una vez, dos, con una calma que me heló la sangre. No había prisa en él, no había enojo, solo determinación. Me lancé por detrás sin medir nada. Choqué contra su espalda y lo abracé por la cintura, los dos cayendo al asfalto. El arma salió despedida y se perdió debajo del auto. Durante un segundo creí que había cambiado algo, que el impulso bastaría. No fue así. Era más fuerte. Me dio vuelta con facilidad. Apoyó una rodilla en mi pecho y el aire volvió a desaparecer. Sus manos rodearon mi cuello y apretaron con una fuerza seca, técnica, como si supiera exactamente cuánto hacer. El borde de mi visión se volvió gris. Los sonidos se apagaron. Pensé con una claridad absurda que así se sentía perder. Alcancé a ver a Lucía salir finalmente por la puerta del acompañante y correr hacia la oscuridad, descalza, el cabello suelto. El peso sobre mí se levantó de golpe. El hombre me soltó y salió tras ella, sus pasos alejándose por la banquina. Quedé tirado, aspirando el aire como si fuera vidrio. Tardé varios segundos en poder moverme. Me puse de rodillas, luego de pie, apoyándome en el auto. Llamé su nombre, primero sin voz, luego con un hilo que fue creciendo. La ruta estaba vacía. El viento se llevaba mis palabras. Caminé en la dirección en la que la había visto correr. Las piernas me temblaban. A unos metros encontré una zapatilla blanca en medio del asfalto. La levanté y seguí. Cada paso era una súplica muda. La encontré más adelante al costado, donde la grava daba paso a la tierra dura. Estaba boca arriba, inmóvil, mirando el cielo sin verlo. Su buzo estaba oscuro en el pecho, empapado. Me arrodillé y tomé su mano. Todavía estaba tibia, no había pulso. Repetí su nombre una y otra vez. Prometí cosas sin sentido. Pedí ayuda a nadie. La herida en su cuello era limpia, demasiado precisa. Entendí sin aceptar. El tiempo se desarmó. No sé cuánto pasó hasta que vi luces acercándose. Un camión redujo la velocidad y se detuvo. El conductor llamó a emergencias y me cubrió con su campera porque yo temblaba sin control. Después llegaron las sirenas, los patrulleros, la ambulancia. Me hicieron sentar, me revisaron, me hablaron como si yo estuviera lejos.
Tomaron fotos, marcaron el suelo, cubrieron su cuerpo. Les conté lo que pude. La camioneta, el engaño, el gesto de la mano. Me mostraron mis marcas en el cuello, las raspaduras en las manos. Yo seguía sosteniendo las zapatillas sin darme cuenta. Un paramédico me pidió que respirara despacio, que mirara a una luz. Pensé que iba a despertar. La investigación avanzó rápido y lento al mismo tiempo. Días borrosos, llamadas, oficinas. Me dijeron que la camioneta apareció abandonada cerca de una estación de servicio, que había restos suficientes para identificar al responsable. Un nombre, antecedentes, un patrón. No era el primero, no iba a ser el último si no lo detenían. Lo encontraron semanas después, en otra provincia, trabajando con un nombre falso. No se resistió. Dijeron que sonrió cuando lo esposaron. En el juicio tuve que hablar, revivir cada detalle. Sentí su mirada fija, la misma ausencia de aquella noche. El veredicto llegó, cadena perpetua. No sentí alivio. Volví solo. Vendí el auto. Me mudé lejos. Dejé de manejar de noche. A veces el sonido de una bocina me devuelve a la banquina. Otras veces, el silencio. Hay noches en las que despierto con la sensación de manos en el cuello y el cielo lleno de estrellas que no miran de vuelta. Contar esto no cambia lo ocurrido. No la trae de regreso. Pero hay una idea que no puedo soltar. En rutas vacías, el peligro no siempre grita. A veces señala una rueda, sonríe y espera que frenes. Después de la sentencia, todo el mundo pareció asumir que la historia había terminado. Que la justicia, al ponerle un nombre y un castigo a lo ocurrido, cerraba de alguna forma el círculo. Para mí no fue así. La vida siguió avanzando, pero lo hizo sin coordinación, como un motor desajustado que sigue funcionando aunque algo interno esté roto. Regresé a Córdoba solo, manejando de día, deteniéndome cada vez que el cansancio o la ansiedad se acumulaban demasiado. Nunca volví a recorrer esa ruta, ni siquiera de lejos. Los primeros meses fueron un estado constante de alerta. Dormía poco. Cualquier ruido me sacaba del sueño. Dejé de escuchar podcasts, dejé la radio apagada, como si el silencio fuera más seguro que cualquier distracción. Vendí el auto porque no soportaba la idea de seguir conduciendo algo que había sido testigo de todo. Compré otro, más nuevo, más confiable, aunque en el fondo sabía que eso no cambiaba nada. Lucía aparecía en gestos mínimos, en una taza mal ubicada, en una canción que no buscaba, en el olor del café a la mañana. Su familia me llamaba seguido, intentando sostener algo que ya no existía como antes. Yo respondía, agradecía, pero siempre sentía que hablábamos desde mundos distintos. Ellos habían perdido a una hija, a una hermana. Yo había perdido el futuro que dábamos por hecho. La terapia ayudó, aunque no de la forma que uno espera. No borró imágenes, no suavizó recuerdos. Solo me enseñó a convivir con ellos sin que me destruyeran por completo. Aprendí a reconocer los momentos en los que el cuerpo reacciona antes que la cabeza. La respiración corta, la tensión en los hombros, esa necesidad urgente de escapar incluso cuando no hay de qué. Hubo un punto, casi un año después, en el que me animé a viajar otra vez, corto, de día, por rutas transitadas. Aún así, cada vez que alguien reducía la velocidad cerca, mi pulso se aceleraba. Cada bocina inesperada me hacía saltar. Entendí entonces que el miedo no se va, se reubica. Aprende nuevas formas de aparecer. Durante el juicio, un psicólogo habló del agresor como alguien metódico, paciente, acostumbrado a elegir lugares donde la ayuda no llega rápido. Dijo que no era impulsivo, que estudiaba a las personas, que confiaba en la cortesía ajena, en la costumbre de no desconfiar. Esa frase se me quedó grabada. No atacaba por rabia, atacaba porque podía.
A veces me preguntan qué habría pasado si no nos hubiéramos detenido. No tengo respuesta. Ese tipo de preguntas no llevan a ningún lado. La única certeza es que el error no fue confiar, fue creer que todos juegan con las mismas reglas, que una advertencia siempre es un favor, que una mano levantada en la ruta implica ayuda. No cuento esta historia para dar lecciones ni para sembrar paranoia. La cuento porque hay decisiones que se toman en segundos y pesan toda una vida. Porque hay situaciones en las que avanzar es más seguro que frenar. Porque pedir ayuda a distancia, desde un lugar iluminado, desde una llamada, puede marcar la diferencia. Hoy vivo en otra ciudad. Trabajo menos horas. Camino más. Aprendí a detenerme cuando el cuerpo lo pide, no cuando el entorno lo impone. Hay días buenos, días en los que puedo recordar a Lucía sin que la imagen final se imponga. Y hay otros en los que la noche, el silencio y una ruta vacía vuelven a superponerse. Si algo quedó de todo esto, no es una moraleja clara, es una advertencia incompleta, incómoda. En lugares aislados, la urgencia no siempre es tuya. A veces pertenece a quien quiere que bajes la guardia, y aunque suene cruel, aunque contradiga lo que nos enseñaron, hay momentos en los que seguir de largo no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche aprendí que no todas las paradas están hechas para descansar. Algunas existen solo para que no sigas avanzando. Carla llevaba dormida casi una hora cuando noté que el viaje había cambiado de tono. Salimos de Portland antes del amanecer, con la idea de llegar a Sacramento en una sola tirada para ahorrarnos una noche de hotel. No era la primera vez que lo hacíamos. Entre sus turnos como enfermera y mi trabajo de electricista, esos trayectos largos se habían vuelto pequeños paréntesis donde el mundo parecía más simple. El auto iba cargado con mochilas, un cooler con comida y esa sensación de rutina que tranquiliza. Las primeras horas pasaron sin sobresaltos. El sol apareció tímido entre nubes bajas y la carretera se abrió en rectas interminables. Carla se quedó dormida con la cabeza apoyada en la ventanilla y yo bajé un poco el volumen del podcast para no despertarla. Me gustaba verla así, confiada, ajena a todo, como si el movimiento constante del auto fuera una promesa de que nada malo podía alcanzarnos. Fue después del mediodía, ya lejos de las zonas más pobladas, cuando lo vi. Una camioneta plateada detenida en la banquina, capó levantado. A su lado, un hombre hacía señas con los brazos, no desesperadas, más bien lentas, como si llevara rato esperando. Reduje la velocidad casi sin pensarlo. No era de los que se detienen siempre, pero había buena luz, señal en el teléfono y el tipo parecía simplemente varado. Carla se despertó cuando bajé la marcha. Me miró, confundida, y luego siguió mi mirada hacia la banquina. Intercambiamos ese gesto breve que resume años de convivencia. Ella no dijo que no, yo no dije que sí. Solo nos detuvimos unos metros más adelante. El hombre se acercó caminando, con paso tranquilo. Tendría unos 40 y tantos, barba rala, gorra gastada. Vestía una camisa a cuadros y jeans sucios de polvo. Se presentó con un nombre común y explicó que la bomba de combustible había fallado. Dijo que llevaba casi 2 horas allí y que nadie se había detenido. Su voz era calmada, educada, con un acento difícil de ubicar. No sonaba a urgencia, sino a resignación. Pidió si podíamos llevarlo hasta el próximo pueblo, unos 30 kilómetros más adelante, donde conocía un taller. Carla me miró. Era de día. Éramos 2. La ruta estaba activa. Le dije que subiera atrás. Agradeció varias veces, demasiado quizás, y acomodó una bolsa deportiva en su regazo antes de cerrar la puerta. Al retomar la autopista, el ambiente dentro del auto se volvió distinto. No tenso, no todavía, solo más lleno.
El hombre empezó a hablar del clima, del tráfico, de lo caro que estaba todo. Respuestas normales, comentarios normales. Yo asentía sin demasiado interés. Carla, siempre más sociable, le preguntó por su familia. Dijo que tenía una hija en la universidad, que la iba a visitar. Los detalles eran vagos, pero no lo suficiente como para levantar una alarma inmediata. Pasaron 15 minutos así. Luego, el silencio. Lo noté en el espejo retrovisor, observando la pantalla del GPS, siguiendo la línea azul como si fuera suya. Preguntó cuánto faltaba para la próxima salida. Le dije que unos 20 minutos. Asintió y no habló más. Ese silencio empezó a pesar, no por lo que decía, sino por lo que no. Carla me apretó la rodilla con suavidad, una señal mínima. Cuando le ofreció agua, él la rechazó sin mirarla, con un gesto corto de la mano. Su atención seguía fija en el camino. Al acercarnos a una salida señalizada, activé el guiño. Antes de cambiar de carril, su voz surgió desde atrás, más firme que antes. Dijo que siguiéramos derecho, que ese pueblo no tenía nada abierto, que era mejor ir al siguiente. Le respondí que el GPS marcaba servicios allí. Negó con la cabeza y agregó que conocía la zona, que confiáramos. No fue una orden, pero tampoco una sugerencia. Carla se giró apenas en su asiento para mirarlo. Yo dudé un segundo y dejé pasar la salida. El auto siguió adelante. En el espejo vi cómo él acomodaba la bolsa en su regazo, metiendo una mano dentro con naturalidad. La ruta se estiró frente a nosotros, vacía, y por primera vez pensé que habíamos cometido un error, no por haber ayudado, sino por haber cedido el control sin darnos cuenta. El paisaje comenzó a cambiar sin que yo pudiera decir exactamente cuándo. La autopista perdió carriles y el tránsito se volvió esporádico. Campos secos, alambrados viejos, estaciones cerradas. El hombre seguía en silencio, pero ya no era un silencio neutro. Se sentía dirigido. Cada tanto inclinaba el cuerpo hacia adelante, como si quisiera ver mejor el camino, y corregía detalles mínimos. Que mantuviera la velocidad, que no tomara esa curva tan abierta, que el próximo cruce era mejor pasarlo de largo. Carla volvió a apretarme la rodilla, esta vez con más fuerza. Le hice un gesto breve para tranquilizarla, aunque no estaba tranquilo. Busqué una excusa para retomar el control y le dije que necesitábamos parar a cargar combustible. Respondió rápido, sin pensarlo, que no hacía falta, que más adelante había una estación más barata. Su tono ya no era amable, era seguro, como si la ruta le perteneciera. Reducí la velocidad deliberadamente. Activé el guiño hacia la derecha. Antes de que el auto se desplazara, sentí el golpe seco desde atrás. No fue fuerte, pero fue suficiente para congelarme. El hombre había apoyado el puño contra el respaldo de mi asiento. «Siga derecho», dijo. No levantó la voz, no hizo amenazas explícitas, pero ya no estaba pidiendo. Carla se giró por completo. Lo miró a los ojos y le dijo que se bajara en la próxima salida. Él sonrió por primera vez. No fue una sonrisa grande, apenas una mueca corta, controlada. Dijo que no era necesario alterarse, que solo quería llegar. Mientras hablaba, volvió a meter la mano en la bolsa sin apuro, como quien busca algo cotidiano. Mi pulso empezó a golpearme en los oídos. Pensé en acelerar, en frenar de golpe, en 1000 opciones que se anulaban entre sí. No sabía qué tenía en la bolsa, pero no quería descubrirlo. Miré el espejo lateral y vi una camioneta a lo lejos, acercándose por detrás. Una idea se me armó en la cabeza con urgencia. Empecé a reducir la velocidad de forma progresiva, obligando a la camioneta a acercarse más rápido. El hombre lo notó de inmediato, se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en mi hombro, apretando con fuerza. «No haga estupideces», dijo.
Su voz había cambiado por completo. Ya no había cortesía, era directa, baja, firme. Cuando la camioneta estuvo lo suficientemente cerca, encendí las balizas y frené con decisión. No de golpe, pero sí lo suficiente como para llamar la atención. El conductor de atrás tocó bocina y se abrió para esquivarnos. Aproveché el instante para abrir la puerta y bajarme del auto, gritando que necesitábamos ayuda. El hombre reaccionó tarde. Intentó sujetarme desde atrás, pero ya estaba fuera. Carla abrió su puerta y salió también, colocándose a mi lado. La camioneta se detuvo unos metros más adelante y el conductor bajó, confundido, mirando la escena. El autoestopista salió finalmente, sosteniendo la bolsa con ambas manos, evaluando la situación con rapidez. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El viento cruzaba el campo y levantaba polvo. El hombre de la camioneta preguntó qué pasaba. Carla respondió antes que yo, con voz firme, diciendo que ese tipo nos estaba amenazando. El autoestopista negó con la cabeza, sonrió de nuevo y dijo que era un malentendido, que solo había pedido que siguiéramos derecho, que éramos unos exagerados. Yo le dije que se alejara de nuestro auto. El conductor de la camioneta se acercó un poco más, mirando alternativamente a uno y otro. El silencio se estiró. El autoestopista dio un paso atrás, luego otro. No discutió, no levantó la voz. Simplemente se dio media vuelta y empezó a caminar por la banquina en dirección contraria. Subimos al auto sin decir palabra. Arranqué y me incorporé a la ruta con las manos temblando. Miré por el espejo. Lo vi detenerse y observarnos alejarnos, la bolsa todavía en la mano. No corría, no gritaba, solo miraba. Condujimos en silencio hasta encontrar una estación abierta, ya cerca del atardecer. Llamamos a la policía y contamos lo ocurrido. Tomaron nuestros datos, nos hicieron repetir detalles, prometieron enviar una patrulla. Nunca supimos si lo encontraron. Esa noche no dormimos. Repasamos cada decisión, cada segundo. Entendimos que no había sido un estallido. Había sido un avance lento, medido, diseñado para que cediéramos paso a paso. Y eso fue lo que más nos inquietó. No lo que pudo haber pasado, sino lo fácil que fue perder el control sin notarlo. Después de hablar con la policía, nos quedamos un largo rato sentados dentro del auto, estacionados frente a la estación de servicio, sin saber muy bien qué hacer a continuación. El lugar estaba iluminado, había movimiento, gente entrando y saliendo, motores encendiéndose. Todo indicaba normalidad, pero el cuerpo no lo entendía así. Carla tenía las manos entrelazadas con fuerza, los nudillos blancos. Yo sentía una presión constante en el pecho, como si todavía alguien estuviera demasiado cerca. Decidimos no seguir viaje ese día. Buscamos un motel sencillo en el primer pueblo y entramos sin discutir precios ni condiciones. La habitación era pequeña, con olor a desinfectante y una televisión encendida sin sonido. Nos sentamos en la cama sin quitarnos los zapatos, mirando el piso, cada uno perdido en su propia reconstrucción de lo ocurrido. Esa noche hablamos poco, no porque no quisiéramos, sino porque no encontrábamos palabras nuevas. Todo giraba alrededor de los mismos puntos. El momento en que lo subimos, la salida que no tomamos, la bolsa, la mano en mi hombro. Nos dimos cuenta de que lo más perturbador no había sido una amenaza directa, sino la forma en que había avanzado con calma, ocupando espacio, decidiendo por nosotros sin levantar la voz. Al día siguiente retomamos el camino temprano, cuando el cielo todavía estaba gris. No recogimos a nadie más, ni siquiera miramos a los costados cuando pasamos por otros vehículos detenidos. Llegamos a Sacramento por la tarde, exhaustos, con la sensación de haber envejecido varios años en un solo día. Los días siguientes fueron extraños. Volvimos a la rutina, al trabajo, a los horarios habituales, pero algo había cambiado.
Carla empezó a sentarse siempre adelante, incluso cuando íbamos con amigos. Yo revisaba el espejo retrovisor con una frecuencia que antes no tenía. Cada vez que alguien se acercaba demasiado en el tráfico, sentía el mismo impulso de tensión en los hombros. Hablamos del tema con pocas personas. Algunos reaccionaron minimizando, que no pasó nada, que exageramos, que seguro el tipo solo estaba nervioso. Esos comentarios no ayudaban, porque lo que nos había quedado no era una historia para contar en una cena, sino una certeza incómoda. El peligro no siempre se presenta como una explosión. A veces se desliza despacio, probando límites, esperando que uno no los marque. Semanas después, recibimos una llamada de la policía. Nos dijeron que no habían podido identificar al hombre con los datos que dimos, que no había denuncias recientes similares en la zona. Agradecieron el aviso y dieron el caso por cerrado. Colgué con una sensación de vacío difícil de explicar. No necesitaba que lo atraparan, necesitaba que existiera oficialmente, que no quedara reducido a una anécdota sin peso. Con el tiempo, empezamos a analizarlo desde otro lugar. Entendimos que no se trataba solo de ayudar o no ayudar. Se trataba de control, de cómo, sin darnos cuenta, habíamos permitido que alguien ajeno tomara decisiones dentro de nuestro propio espacio. El auto, ese lugar que siempre habíamos sentido como seguro, se había vuelto vulnerable en cuestión de minutos. Hoy seguimos viajando, pero de otra forma. Acordamos reglas simples, explícitas. No se sube nadie que no conozcamos. No se cambia una ruta planificada por sugerencia de un extraño. No se discuten decisiones básicas bajo presión. Puede sonar frío, incluso egoísta, pero es la manera que encontramos de recuperar algo de tranquilidad. A veces, cuando pasamos por rutas largas y veo a alguien haciendo señas en la banquina, siento una punzada de culpa. La idea de que tal vez esa persona realmente necesita ayuda, que tal vez alguien más debería detenerse. Pero esa culpa dura poco, porque va acompañada de un recuerdo muy claro, una voz tranquila diciendo que siguiéramos derecho, una mano entrando en una bolsa y la sensación de que ya no éramos nosotros quienes decidían. No sabemos qué llevaba ese hombre en la bolsa. Nunca lo sabremos. Y quizás eso sea lo más inquietante, que no hizo falta verlo para entender el riesgo. Alcanzó con la forma en que se movía, con la seguridad con la que ocupó un lugar que no le correspondía. Desde entonces aprendimos algo que no figura en manuales ni consejos de viaje. Ayudar no implica ceder el control, y cuando alguien intenta tomarlo sin permiso, incluso de manera educada, no es exageración decir que no. Es una forma de mantenerse a salvo. La idea nació como nacen casi todas las malas decisiones, sin dramatismo, envuelta en entusiasmo y con la promesa de ahorrar dinero. Éramos 4 amigos terminando la universidad en San Antonio, cansados de exámenes y trabajos a medio cerrar, y alguien propuso manejar hasta Austin para un fin de semana largo. No era un viaje complicado, 3 horas como mucho, música, risas, una excusa para sentirnos adultos por última vez antes de dispersarnos. Marco puso el auto. Un sedán viejo pero confiable, decía. Luis se encargó de la playlist y de comprar cervezas para cuando lleguemos. Sofía y yo organizamos horarios, aunque nadie los respetó del todo. Salimos tarde, como siempre. El plan inicial era manejar de noche para evitar tráfico y llegar directo a dormir. Nadie objetó la idea, aunque todos sabíamos que ninguno había dormido bien los días anteriores. El cansancio se notaba desde el comienzo. Bostezos, comentarios repetidos, silencios largos entre canciones. Aún así, el ánimo era bueno. La carretera se abrió frente a nosotros, recta, con luces espaciadas y ese aire tibio del sur que no termina de enfriarse nunca.
Marco manejaba con una mano en el volante, relajado, confiado en la familiaridad del trayecto. Paramos en una estación a la salida de la ciudad. Compramos café, snacks y alguien abrió una cerveza, solo un sorbo. Nadie dijo nada. No hubo discusión. Era parte de la dinámica. Subimos de nuevo y retomamos la ruta, ahora con un poco más de ruido dentro del auto, risas más fuertes, conversaciones superpuestas. A la hora, la música bajó. El tráfico se hizo más escaso y la carretera empezó a ondular levemente. Marco comentó que estaba bien, que no sentía sueño. Luis le creyó. Yo miré el tablero, la velocidad estable, y pensé que no valía la pena arruinar el clima con advertencias. Sofía dormía en el asiento trasero, abrazando su mochila. El primer aviso fue mínimo. Un desvío mal tomado, nada grave. Marco se rió, corrigió y siguió. Después, una frenada un poco más brusca de lo necesario al ver un reflejo en la ruta. Un animal, dijo. Nadie lo vio, pero nadie lo contradijo. El café empezaba a perder efecto. La lluvia apareció sin anuncio. Gotas dispersas primero, luego un ritmo constante contra el parabrisas. Marco encendió los limpiaparabrisas y redujo un poco la velocidad. El asfalto brillaba bajo las luces, engañoso. Luis subió la música otra vez, como si eso pudiera empujar el sueño hacia atrás. Yo miré el reloj. Faltaba menos de una hora. Pensé en decir algo, en proponer cambiar de conductor, en sugerir una parada. No lo hice. Me convencí de que exageraba, de que todos estábamos atentos, de que no era para tanto. Un camión pasó a nuestro lado levantando una cortina de agua. Marco hizo un comentario. Se acomodó en el asiento y tomó el volante con ambas manos. La carretera se estrechó. Curvas suaves, señalizadas. La lluvia se volvió más intensa. Fue en una de esas curvas cuando el auto respondió distinto. No un derrape completo, solo una sensación de flotación, como si las ruedas no estuvieran donde debían. Marco corrigió de inmediato, pero el gesto fue brusco. El auto se desalineó un segundo, luego otro. Luis dejó de hablar. Yo me incliné hacia adelante, alerta. «Tranquilo», dije, sin saber a quién se lo decía. Marco respiró hondo y bajó un poco más la velocidad. Durante unos kilómetros todo pareció volver a la normalidad. La siguiente curva llegó más rápido de lo esperado. La señal estaba allí, pero nadie la vio a tiempo. Marco giró tarde. El auto se fue hacia el borde. Hubo un golpe seco contra el guardarraíl, un sonido metálico prolongado y después la sensación de vacío. No recuerdo el impacto final con claridad. Recuerdo el ruido, el cinturón clavándose en el pecho, el mundo girando en fragmentos. Recuerdo pensar que no podía ser real, que algo así no pasaba en viajes cortos, en planes simples. El auto se detuvo de golpe, inclinado, con el motor aún encendido. El silencio posterior fue absoluto, roto solo por la lluvia y un pitido insistente. Tardé varios segundos en entender que estaba consciente, que podía mover los dedos, que alguien gritaba mi nombre. Miré hacia atrás buscando a Sofía. Su asiento estaba vacío. El nombre de Sofía rebotó dentro del auto como una pregunta sin respuesta. Marco intentó girarse, pero el volante torcido y la posición inclinada del vehículo se lo impidieron. Luis forcejeaba con su cinturón, respirando rápido, repitiendo que no sentía las piernas. Yo miré la puerta, empujé y se dio con un crujido. La lluvia me golpeó la cara al salir, fría, insistente, devolviéndome al cuerpo de golpe. El auto había quedado atravesado, apoyado contra el guardarraíl, con la parte trasera destrozada. Vidrios en el asfalto, el olor inconfundible de metal caliente y combustible. Miré hacia la banquina y entonces la vi. Sofía estaba a unos metros, boca abajo, inmóvil, su mochila abierta a un costado como si hubiera intentado protegerse con ella. Corrí sin pensar en nada más, resbalando en el barro.
Me arrodillé y la giré con cuidado torpe. Tenía los ojos abiertos, pero no enfocaban. Había sangre en su frente y en la comisura de los labios. Le hablé, le pedí que respirara, que me mirara. No respondía. Sentí un pulso débil en el cuello y grité pidiendo ayuda, aunque no había nadie. La ruta estaba vacía, apenas iluminada por los faros deformes del auto. Luis logró salir y se sentó en la banquina, pálido, temblando, con una mano apretando su costado. Marco seguía dentro, aturdido, repitiendo que no la había visto salir volando, que no podía haber pasado así. Yo llamé a emergencias con las manos embarradas, la voz quebrada, intentando explicar dónde estábamos. La operadora me pidió que mantuviera a Sofía inmóvil, que controlara la respiración, que no la moviera más. Los minutos se estiraron. Cada sonido parecía amplificado. La lluvia, el viento, el motor que finalmente se apagó. Un auto pasó sin detenerse. Luego otro, que redujo la velocidad y siguió. Sentí una mezcla de rabia y alivio al mismo tiempo, como si cualquier presencia ajena fuera una amenaza y una salvación. Las sirenas llegaron de lejos, primero como un rumor, luego claras. Luces azules y rojas cortaron la noche, pararon la circulación, colocaron conos, nos cubrieron con mantas térmicas. Un paramédico se hizo cargo de Sofía, otro de Luis. A mí me sentaron a un costado, me hicieron preguntas simples que tardé en entender. Marco fue sacado del auto con cuidado. Tenía un golpe fuerte en el hombro y la mirada perdida. Subieron a Sofía a la ambulancia y se la llevaron primero. Nos dijeron que la llevaban al hospital más cercano, que harían todo lo posible. No nos dejaron acompañarla de inmediato. Hubo trámites, declaraciones, pruebas de alcoholemia. El número en el aparato fue bajo, dentro del límite, pero eso no cambió nada. El cansancio, la lluvia, la velocidad, la suma de pequeñas decisiones pesaban más que cualquier cifra. Llegamos al hospital al amanecer. El pasillo era largo, blanco, con ese olor que mezcla limpieza y espera. Nos sentamos juntos, sin hablar. Luis apretaba los dientes cada vez que respiraba profundo. Marco tenía la cabeza entre las manos. Yo miraba la puerta cerrada del quirófano como si pudiera abrirla con la mirada. Un médico salió después de lo que pareció una eternidad. Dijo palabras medidas técnicas que se clavaron igual. Lesiones internas graves, traumatismo severo. Hicieron lo posible. No alcanzó. Sofía había muerto poco después de llegar. No recuerdo haber llorado en ese momento. Recuerdo una sensación de vacío total, como si el cuerpo se apagara por partes. Marco empezó a hablar, a pedir perdón, a repetir que no debía haber manejado. Luis se levantó de golpe y tuvo que volver a sentarse por el dolor. Yo me quedé quieto, mirando el piso. Las horas siguientes fueron una sucesión de llamadas que nadie quiere hacer. Padres, hermanos, autoridades. Repetir lo ocurrido una y otra vez, cada vez más ajeno. Nos separaron para declaraciones formales. Un agente me preguntó si había notado algo raro antes del accidente. Pensé en la cerveza, en el cansancio, en la curva. Dije que sí, dije todo. Nos dieron de alta a Luis esa misma tarde. Marco quedó internado un día más. El auto fue declarado pérdida total. El viaje había terminado antes de empezar. Austin quedó convertida en una palabra distante, irrelevante. Esa noche, en el cuarto prestado de un amigo, entendí que el accidente no había sido un instante aislado. Había sido una cadena, y que cada eslabón, por pequeño que pareciera, nos había traído hasta ese pasillo blanco. Volvimos a San Antonio 2 días después, en silencio, en otro auto, con las ventanas cerradas, aunque el calor ya era insoportable. El cuerpo se movía por inercia. Nadie sabía qué decir ni a quién.
Cada uno cargaba con una versión distinta de la misma culpa. No hubo discusiones, no hubo reproches abiertos, solo una distancia nueva, invisible, que se instaló entre nosotros. El funeral fue pequeño. La familia de Sofía pidió algo íntimo. Aún así, el lugar estaba lleno. Compañeros de la universidad, profesores, amigos de la infancia, personas que hablaban de ella en presente, como si todavía pudiera entrar por la puerta en cualquier momento. Yo escuchaba desde atrás, con las manos entrelazadas, tratando de no pensar en la imagen de la ruta mojada, en la mochila abierta, en la forma en que su nombre había quedado suspendido en el aire aquella noche. Marco no fue. Mandó flores y una carta que nadie leyó en voz alta. Dijo que no se sentía capaz de enfrentar a la familia. Nadie lo presionó. Luis y yo nos quedamos hasta el final. Ayudamos a ordenar, a cargar cosas, a responder preguntas que no tenían respuesta. La madre de Sofía me abrazó con una fuerza que no esperaba. Me dijo que no buscaba culpables, que los accidentes pasan. Asentí, sin poder mirarla a los ojos. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de ajustes. Luis tuvo que someterse a una cirugía menor por las costillas. Dejó la universidad ese semestre. Marco se aisló, cambió de número, cerró sus redes, renunció a su trabajo. Cuando finalmente habló conmigo, meses después, sonaba distinto, más apagado. Me dijo que no podía subirse a un auto sin sentir náuseas, que soñaba con la curva una y otra vez. Yo retomé las clases, pero nada encajaba igual. Me costaba concentrarme. El sonido de la lluvia contra las ventanas me tensaba. Dejé de viajar de noche. Incluso trayectos cortos me generaban una ansiedad difícil de explicar. Empecé terapia por insistencia de mi familia. Al principio hablaba poco, luego demasiado. Volver sobre los detalles era agotador, pero necesario. Hubo una audiencia meses después para cerrar el caso. No hubo cargos penales. Se determinó que había sido un accidente, una combinación de factores: cansancio, clima, falta de experiencia en condiciones adversas. Salí de allí con una sensación ambigua: alivio por no sumar otra tragedia, frustración por la ausencia de un punto final claro. Con el tiempo, entendí que no iba a haber cierre en el sentido clásico. No hay frase que acomode lo ocurrido. No hay lección que repare una ausencia. Lo único que queda es una conciencia distinta, pesada, que se activa en momentos inesperados. Cada vez que alguien propone manejar cansado, cada vez que una decisión se toma por comodidad, cada vez que el no pasa nada aparece demasiado rápido. Austin sigue ahí. La ciudad no se movió, el camino tampoco. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de llegar, en lo poco que faltaba, en cómo un viaje tan corto puede estirarse hasta ocupar años enteros de una vida, o varias. No hablo de esto con frecuencia, no porque no duela, sino porque duele de una forma que no siempre se puede compartir. Cuando lo hago, trato de no convertirlo en advertencia grandilocuente. No sirve decir que todo podría haberse evitado. Eso no es cierto. Pero sí hubo momentos en los que alguien pudo haber dicho basta, y nadie lo hizo. Hoy manejo con otra lógica. Paro cuando estoy cansado. No discuto con el cuerpo. No subestimo condiciones. No es miedo constante, es respeto. Por la ruta, por el error humano, por lo frágil que puede ser una noche cualquiera. Sofía aparece a veces en recuerdos que no tienen que ver con el accidente. Una risa, una frase absurda, una canción mal cantada. Prefiero quedarme con eso, con la versión viva, no con la que quedó atrapada en una curva mojada. No llegamos todos a Austin. Esa es la verdad más simple y más dura. Y aunque el tiempo siga avanzando, hay trayectos que nunca se completan. Algunos quedan suspendidos para siempre, recordándonos que incluso los planes más pequeños merecen ser tomados en serio.
Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te acompañaron, deja un like y suscríbete. Seguimos pronto con más relatos.